Hermanos, seguimos el camino de Jesús. Seguimos a Jesús, que es la luz, el camino y la vida. Estamos ya en el 9 de agosto, miércoles del año 2017. Estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Mateo el protagonista que nos lee en el capítulo 15 del 21 al 28 esta gran noticia. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él le respondió, mejor dicho, él no le respondió nada. Se calló. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Impresionante, ¿no te parece? ¿No os parece, los que estáis viendo esto? Veamos su significado para nuestra vida. Primero, parece claro que al menos en una primera etapa de su actividad, Jesús sentía que debía dirigirse únicamente a su pueblo, a su propio pueblo, tal como se pone de relieve en otros lugares del Evangelio. Por eso no es exagerado ver en el episodio que leemos hoy y hemos escuchado ya un punto de inflexión. Se calla. Y en su propio comportamiento, como si la actitud de esta mujer hubiera tocado su corazón hasta hacerlo universal. La creencia tradicional judía sostenía que la salvación llegaría primero a su pueblo y que sólo después, a través de él, se extendería al resto de la humanidad. El hecho de creerse el pueblo elegido del que habría de surgir el Mesías Salvador le llevaba a adoptar una actitud de superioridad sobre los otros pueblos, a los que se referían habitualmente con términos despectivos como el de perro, que expresa Jesús diciendo las palabras que hemos oído: no está bien echar
lo santo a los perros. Ahora bien, si prácticamente cada pueblo se consideró a sí mismo como sinónimo de humano, creyendo que los demás eran inferiores o menos humanos que él, algo parecido ocurrió desde la perspectiva religiosa, y es, cada religión se consideraba la única verdadera y el conjunto de sus fieles se arrogaban el título de ser los elegidos por Dios para una misión especial. Claro, la idea del pueblo elegido, sin embargo, constituye una arrogancia perniciosa que hace daño tanto a quien se la arroga como al resto, porque divide y compara artificialmente, atribuyendo nada menos que a Dios. Aquí estaríamos en una gran blasfemia objetiva, porque más que se nos hable de una supuesta pedagogía divina, la existencia de pueblos o grupos preferidos o superiores a otros. En realidad tenemos que decir que se trata solo de un juego, otra vez, del ego. El ego nos lleva de cabeza. Y en este caso, un ego religioso. Solo un ego inflando cree en categorías tales como la elección y la supremacía o el privilegio. Todos somos iguales. Eso es lo que quiere darnos a entender Jesús de Nazaret. Y solo el mismo ego puede caer en la insensatez, de creer que sus creencias constituyen la verdad y que su religión es literalmente verdadera por encima de cualquier otra. Me parece urgentísimo el abandono de tales categorías para crecer en la conciencia de la unidad radical de todos los seres humanos que quieren caminar en una misma búsqueda, pero esta compartida, no unos solos como elegidos, porque compartida es también nuestra casa, lo que Dios quiere de cada uno. Pues vamos a repetir en esta pregunta de hoy, en este relato: pueblo elegido, religión verdadera. Cuando digo esto y cuando lo pienso, soy consciente de la trampa peligrosa que suponen esas expresiones. No tiene que estar nunca en nuestra boca y en nuestro pensamiento menos pueblo elegido y religión verdadera. Eso nos hace vivir en división y no en unidad. Pues seguimos reflexionando, porque esto es muy interesante, por lo menos a mi punto de vista. Porque para comprender el sentido y el alcance
de este episodio, de este Evangelio, es necesario tener presente que el país de Tiro y de Sidón era la región fronteriza entre Galilea y el territorio de los gentiles, las gentes con las que los israelitas no se podían entender y con los que mantenían constantemente muchas tensiones. Además, sabemos que Flavio Josefo decía: los tirios son nuestros más encornados enemigos. Es más, de Tiro procedían gentes consideradas como religiosas o peligrosas, como era el caso de un tal Juan Giscala, que se alzó en armas contra Roma. Esto lo cuenta Josefo. Este relato denota con claridad que Jesús, a fin de cuentas, era un israelita que participaba de la mentalidad dominante en su pueblo y en la cultura de aquel pueblo, lo cual no es quitar mérito ni grandeza a la calidad humana y religiosa de Jesús. Todo lo contrario. Precisamente porque Jesús se crió y se educó en aquel pueblo y en aquel ambiente, por eso resalta más su gran ánimo y sobre todo su bondad y su humanidad sin límites. Concluyendo, diríamos, el hecho es que todo este suceso termina no solo con el cumplimiento de lo que la mujer buena deseaba, la curación de su hija, sino además Jesús elogia la fe de aquella buena mujer. De aquí sucede lo que ya se destaca en el caso del centurión romano, que no creía, era un gentil, un pagano. Jesús, en efecto, llegó a decir que no había visto en ningún israelita tanta fe como la palpaba en aquel militar pagano y en esta mujer también. Es evidente que para Jesús, fe como la que palpaba en aquel militar pagano no necesitaba esa fe asociada a unos dogmas religiosos o a unas determinadas prácticas rituales. La fe para Jesús es ante todo la humanidad de un corazón bueno, como del centurión romano o de la mujer siria Felicia que hemos oído. Pues ahí anda la situación concreta que declara Jesús, que para él no hay preferidos ni superiores, ni se puede decir y ni debemos decir pueblo elegido, religión verdadera. Soy consciente de la trampa peligrosa que supone esas expresiones hoy y siempre, y sobre todo hoy, con todo el conflicto árabe, de que se creen el ombligo del mundo. Pero sí hay que reconocer que nosotros, los cristianos, no podemos por ahí decir estas cosas que son blasfemas. No somos elegidos, no somos los elegidos, ni el pueblo de Israel fue elegido. Dios no hace exclusión de nadie.
y Dios admite a todos los pueblos. Y tampoco la religión verdadera. La religión verdadera es hacer la voluntad del Padre. Mi familia es hacer la voluntad del Padre. Por eso, conscientes de esta realidad, de esta trampa peligrosa que está dividiendo y divide a unos hombres creyentes también y a otros también, no es el camino. Aquí la única verdad está en Jesús de Nazaret, el enviado del Padre. Por eso lo tenemos que decir muchas veces. Si yo estoy unido, hago lo que dice Jesús, lo que vive, la coherencia que Él tiene, y por eso tiene esa autoridad que contagia a los demás, me basta. Entonces no estoy llamando a la división, sino a la unidad. Y la unidad está en Jesús de Nazaret, no en las creencias, no en los dogmas, no en lo que tú y yo creemos, sino lo que es verdad y lo que somos cada uno. Bueno, nos veremos otro día para experimentar lo que queremos ver con nuestros ojos, sin coger fanatismo, sino con orgullo de saber que si yo sigo a Jesús, lo tengo todo solucionado. ¿A quién seguimos? Soy consciente de la trampa peligrosa que podemos tener con estas expresiones. A ver, no puedo decir nunca pueblo elegido ni religión verdadera. Todos somos elegidos, todos somos verdaderos, por lo tanto, todos somos iguales. Un abrazo, hasta ahora, hasta siempre.